Muy buenos días. El tema de hoy es el lenguaje como semiótica social de Michael Holiday. Em, en este grupo nos presentamos María Alejandra Sánchez Blanco, Ángela Salas y María Angélica Hurtado. Bueno, para el día de hoy pues empezamos con un poco como una introducción del primer capítulo, la cual se trata del lenguaje y el hombre social. En este capítulo, Holiday plantea que pues como seres sociales necesitamos la interacción por medio del lenguaje, que el lenguaje solo se puede utilizar en un contexto. Dentro de los tres planteamientos que existen en este capítulo, el primero es que solo a través del estudio del uso del lenguaje se logran abarcar sus funciones. Dentro del segundo planteamiento, se ve al hablante como actor social que es capaz de adecuar el lenguaje dependiendo de la situación en la que se encuentra. Y el tercer planteamiento es que el lenguaje no puede pensarse sino solamente dentro de un contexto. Bueno, también tenemos que en la visión de Holiday el lenguaje es un vehículo de la cultura. Todos estos conceptos que tenemos eh, vienen de un uso, digamos, cultural del sujeto. También tenemos que Holiday ve el lenguaje como una estructura o un sistema organizado en el cual, pues, digamos, tenemos una gramática y una sintaxis. Y además, em, en el último planteamiento, digamos, de este capítulo, el contexto lo es todo. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, sin un contexto no hay una forma de uso del lenguaje. Dentro de este apartado del libro de Halliday, él incluye varios elementos de una teoría sociosemiótica del lenguaje. Para hablar del lenguaje como semiótica social, se hace necesario definir ciertos conceptos suscritos por Holiday que soportan toda su teoría. Primero, propone la definición de texto, donde el texto son aquellos casos donde se produce interacción lingüística en la cual las personas participan realmente, bien sea en palabras de Holiday, es todo lo que se dice o se escribe en un contexto operario, es decir, en una situación real. Acto seguido, Halliday incluye un otro concepto eh, llamado situación, donde la situación es el entorno en el que el texto tiene lugar y cobra vida, es decir, el contexto social. Desde la perspectiva de este autor, la situación es una construcción sociolingüística teórica y allí se inscribe en una estructura semiótica que incluye tres dimensiones. La primera es la actividad social o en curso, la segunda son las relaciones de papel involucradas y finalmente la tercera es el canal simbólico o retórico. Dentro del canal simbólico o retórico, Halliday expone tres dimensiones. La primera es el campo, que es la acción social en el que el texto está encapsulado y tiene en cuenta el asunto. El segundo es llamado tenor, que es el conjunto de relaciones de papeles entre los participantes importantes y incluye ciertos niveles de formalidad. Y finalmente menciona el modo, que es el canal o la longitud de onda seleccionada que constituye esencialmente la función que se asigna al lenguaje
en la estructura total de la situación, además de incluir un medium, hablado o escrito, y teniendo en cuenta si es una variable funcional. Luego, Halliday incluye otro concepto importante que es el registro. El registro es la variedad semántica de la que el texto puede considerarse un ejemplo. Además, puede definirse como la configuración de recursos semánticos que el miembro de una misma cultura asocia típicamente a un tipo de situación. Aquí, en este apartado, Halliday hace una diferencia entre el registro y el dialecto, diciendo que el dialecto es lo que habla una persona determinado por lo que ella es. En cambio, el registro es lo que una persona está hablando determinado por lo que esta misma persona está haciendo. Adicionalmente, la selección de significados que constituye la variedad a la que pertenece el texto está directamente relacionada con el registro. Adicionalmente, Halliday habla del código, retomando varios apartados y teorías de Bernstein, quien propone varias reglas y principios que conforman el lenguaje. Dicho autor dice que hay varias estructuras sociales o las estructuras sociales determinan la manera en la que se relacionan sus elementos y estas relaciones configuran el uso del lenguaje. Adicionalmente, es importante mencionar que el lenguaje hace parte fundamental en la comprensión cultural, donde se producen las relaciones sociales y se filtran a través del lenguaje. Por lo tanto, se crean códigos lingüísticos. En ese sentido, para Halliday, el código es el principio de organización semiótica que gobierna la elección de significados por un hablante y su interpretación por un oyente. Además, regula los estilos semánticos de una cultura. Además, el código se realiza en el lenguaje mediante el registro. Por lo tanto, el código determina la orientación semántica de los hablantes en contextos sociales. Es decir, que cuando los sistemas semánticos del lenguaje son activados por los determinantes del texto, se producen procesos regulados por los códigos que transmiten o regulan la transmisión de los patrones esenciales de una cultura, bien sea la familia, el grupo de iguales o en la escuela. Es decir, que cuando un oyente, específicamente un niño, interpreta ciertos significados, tiene en cuenta el contexto de situación y el contexto de cultura, y a partir de allí adopta el código. Por ello, es posible decir que la cultura se transmite con el código que actúa a su vez como un filtro. Luego, Halliday define el sistema lingüístico como el sistema semántico que toma en cuenta ciertos componentes semánticos interpersonales y textuales. Para finalizar esta parte, Halliday habla luego de la estructura social. Esta estructura social define y otorga la significación a los diversos tipos de contexto social en que se intercambian los significados y los diferentes grupos sociales y las redes de comunicación que determinan el tenor, bien mencionado hace un rato, que son las relaciones de posición y de papel en la situación. Adicionalmente, en su encarnación en los tipos de papel en la familia, la estructura social determina los patrones familiares de comunicación. Además, regula los significados y los estados de significación que están asociados a contextos sociales, dados incluso aquellos contextos que resulten críticos en los procesos de transmisión cultural.
Adicionalmente, la estructura social tiene injerencia, introduciéndose en las jerarquías sociales en forma de casta o de clase. Una perspectiva sociolingüística de la semántica. Para hablar de una perspectiva sociolingüística de la semántica, vamos a considerar tres aspectos de una semántica sociolingüística. El primero, la semántica de los tipos de situación. El segundo, la relación de la situación con el sistema semántico. Y por último, la sociosemántica del desarrollo del lenguaje. Encontramos que el primero, la semántica de los tipos de situación, se refiere a cómo el lenguaje se utiliza para describir situaciones y eventos del mundo real. La semántica estudia el significado de las palabras y también de las formas en que se combinan para crear significado más complejo. En términos de tipos de situación, la semántica se enfoca en cómo se utilizan las palabras y las estructuras gramaticales para expresar diferentes tipos de situaciones, como lo son las acciones, los estados, los eventos, relaciones, entre otros. Continuamos con la relación de la situación con el sistema semántico, el cual se refiere a cómo la semántica se integra con la estructura del lenguaje para crear un significado. El sistema semántico es la parte del lenguaje que se va a ocupar o que se ocupa de la construcción de significados. La relación entre la situación y el sistema semántico se produce a través del uso de palabras y estructuras gramaticales que se combinan para formar oraciones y para expresar ideas más complejas. Finalmente, la sociosemántica del desarrollo del lenguaje se refiere a cómo el lenguaje se desarrolla y se utiliza en diferentes contextos sociales. El lenguaje no va a ser solo una herramienta para la comunicación, sino también un medio para expresar la identidad, la cultura y también las normas sociales. El desarrollo del lenguaje está influenciado por factores sociales como la familia, la educación, la cultura y también la comunidad. La sociosemántica se enfoca en cómo estos factores influyen en la forma en la que las personas utilizan el lenguaje y cómo se constituyen los significados. La estructura de la situación y su relación con el sistema semántico puede representarse en términos de tres conceptos generales llamados campo, tenor y modo. Para entender estos tres, vamos a tomar una situación específica denominada juego de un niño, en la cual un niño pequeño estará jugando con un vehículo de juguete en interacción con un adulto. Iniciamos con campo, encontrando que se refiere a la situación o el contexto en el que se utiliza el lenguaje. Este incluye la actividad o el evento que está sucediendo, así como el papel que juegan los participantes en la situación. Volviendo al ejemplo del niño que juega, nuestro campo va a ser precisamente el niño que juega manipulando objetos móviles con la ayuda de un adulto. El siguiente elemento es el tenor. El tenor se refiere a las relaciones sociales entre los participantes en la situación. Si es necesario, se incluirán aspectos como la edad, el género, la educación, el estatus social y la relación entre los participantes. El tenor, en nuestro ejemplo, es un niño pequeño y su padre en interacción, en donde el niño es quien determina el curso de la acción, anunciando sus intenciones y regulando las acciones del padre. Por último, tenemos el modo, el cual se refiere a la forma en que se utiliza el lenguaje para transmitir el mensaje. Aquí se incluyen aspectos como el tono, el estilo, el nivel de formalidad, el uso de la lengua escrita o hablada, entre otros. Y en el caso de nuestro ejemplo, el modo va a ser hablado, utilizando alternativamente monólogo y diálogo, y va a estar orientado por un proceso en el cual el niño hace un requerimiento. En un ejemplo más general, pero también más conocido, voy a tomar el caso de la película Shrek primero para identificar el campo, el modo y el tenor.
El campo en la película se podría identificar como un mundo de cuentos de hadas ficticio que tiene su propia estructura social y sus propias reglas en el que se va a desarrollar la trama de la historia. Ahí mismo podemos considerar que el campo es una parodia de los cuentos de hadas clásicos. El tenor, por su parte, en Shrek se caracteriza por las relaciones entre los personajes. El personaje principal, Shrek, Fiona, entre Shrek y Burro, Burro y Fiona, e incluso con Lord Farquaad. Y en cuanto al modo, podemos identificar elementos de humor, sarcasmo, parodia. Se identifica en el lenguaje que va a ser utilizado durante toda la película. También la película emplea un tono cómico y sarcástico para burlarse de los cuentos de hadas tradicionales y para subvertir las expectativas del público. También se utiliza el lenguaje coloquial y la jerga moderna para hacer que los personajes sean más accesibles y más cercanos al público. En resumen, el campo de Shrek es un mundo de cuentos de hadas ficticio. El tenor se caracteriza por las relaciones entre los personajes y el modo es humorístico y paródico. De esta manera existe una correspondencia sistemática entre la estructura semiótica de la situación y la organización funcional del sistema semántico. Entonces, es posible relacionar elementos situacionales con componentes semánticos. Los elementos situacionales ya los reconocimos como campo, tenor y modo. Ahora, los componentes semánticos son reconocidos como ideacional, interpersonal y textual. Iniciando con la función ideacional, esta va a referirse a cómo se utiliza el lenguaje para expresar y para construir significados relacionados con el mundo real. Aquí se incluyen aspectos como la forma en que se utilizan las palabras, las estructuras gramaticales para expresar conceptos, para expresar ideas, hechos, relaciones y también eventos. Esta función se va a enfocar en cómo el lenguaje se utiliza para construir significados relacionados con el mundo real y va a poder ser relacionado igualmente con el elemento situacional de campo. La siguiente, que es la función interpersonal, se refiere a cómo se utiliza el lenguaje para establecer relaciones sociales y comunicativas entre los hablantes. Aquí se incluyen aspectos como el uso del lenguaje para expresar emociones, para persuadir o para convencer personas, para establecer y para mantener relaciones sociales y para crear una imagen de sí mismo. Por su parte, esta función se enfoca en cómo el lenguaje se utiliza para construir relaciones sociales y comunicativas. Este componente semiótico interpersonal va a ser relacionado con el elemento situacional tenor. Y por último, el componente semiótico textual. Se refiere a cómo se utiliza el lenguaje para crear una estructura coherente y cohesiva de texto. Aquí se incluyen aspectos como la organización de las oraciones y los párrafos, la cohesión del texto a través del uso de conectores, de marcadores lingüísticos y también la coherencia del texto en términos de su significado global. El foco de esta función va a estar sobre la forma en que se constituye el texto en sí mismo y este componente semántico textual va a tener relación directa con el elemento situacional de modo. Ahora, ¿cómo funciona la sociosemántica del desarrollo del lenguaje? En este desarrollo, en un primer momento, el niño utiliza el lenguaje para comunicar sus necesidades básicas, como para pedir comida o atención. A medida que el niño crece, comienza a comprender la función social del lenguaje y a utilizarlo para interactuar con los demás, estableciendo relaciones sociales y para participar también en la cultura. La sociosemántica del desarrollo del lenguaje también se refiere a cómo el niño desarrolla un sistema semántico más complejo a medida que adquiere un lenguaje más sofisticado.
Los conceptos que el niño aprende inicialmente son más concretos y más específicos, pero a medida que se desarrolla su capacidad lingüística, comienza a abstraer y generalizar conceptos para aplicarlos en diferentes contextos. En este proceso, las funciones sociales del protolenguaje, recordando que el protolenguaje se refiere a una forma temprana del lenguaje que se cree que existió en las primeras etapas de la evolución del lenguaje humano. Esta forma temprana se caracteriza por un conjunto de signos y sonidos primitivos que permiten la comunicación básica de los seres humanos, pero pues que aún no tienen complejidad ni estructura del lenguaje humano actual. Este protolenguaje se reinterpreta y tiene que evolucionar a través de 2 etapas. La primera son macrofunciones y la segunda metafunciones. Las macrofunciones son funciones más amplias y más generales, como la expresión de necesidades o emociones, mientras que las metafunciones son componentes más específicos. El sistema semántico lo reconoce como la gramática o la sintaxis. Y finalmente, el niño disocia el concepto de función en sus diferentes componentes, lo que le permite desarrollar un sistema semántico más sofisticado y más preciso. En resumen, la sociosemántica del desarrollo del lenguaje implica la comprensión de cómo el lenguaje evoluciona y se adapta a las necesidades sociales y culturales de la persona que lo utiliza. Hacia una teoría de la sociolingüística general. Aquí podemos encontrar ciertos componentes esenciales o principales que pertenecen al mundo sociolingüístico. El primero es el significado y el texto. Aquí el texto es la forma lingüística de interacción social, una procesión continua de significados que se combinan en sucesión y simultáneamente. En la terminología de la lingüística popular, el significado se representa como expresión, que a su vez se representa como sonido o como grafía. El segundo elemento es el texto y la situación. Un texto se halla encapsulado en un contexto de situación y el contexto de situación de cualquier texto es un caso de contexto social o tipo de situación generalizado. Ciertos tipos de situaciones poseen en su estructura semiótica algún elemento que los hace esenciales para los procesos de transmisión cultural. Esos son los contextos socializadores críticos de Bernstein. Son elementos los que tienen como componente regulador. Aquí hablamos de cuando la familia regula el comportamiento del niño, o también tenemos los componentes educativos, que es pues el lugar en donde se le enseña explícitamente al niño. El siguiente elemento es la situación como estructura semiótica. Aquí la estructura semiótica de la situación está constituida por 3 variables semióticas, que son el campo, el tenor y el modo. Estos representan en forma semiótica el tipo de actividad que tiene pues, como función el texto, ¿sí? La primera sería como la significativa, la cual es el campo. La posición y las relaciones de papel serían el tenor. Y los canales modales retóricos y simbólicos serían el modo. Estos 3 elementos actúan colectivamente como determinantes del texto mediante su especificación de registro. Al mismo tiempo se asocian al sistema lingüístico con componentes funcionales de la semántica. El siguiente elemento sería la situación y sistema semántico. Los componentes semióticos de la situación, los cuales ya fueron nombrados, el campo, el tenor y el modo, están vinculados a los componentes funcionales de la semántica, que en este caso serían ideacional, interpersonal y textual. Al campo se le asigna como componente la función ideacional, representando la función de contenido.
Aquí el hablante es observador. El tenor tiene la función interpersonal, representando la función de participación del lenguaje. Aquí el hablante es un intruso porque pues, participa. Y el modo pues tiene el componente textual que representa la función de pertenencia. Sin el modo no pueden funcionar los otros dos componentes. El siguiente elemento es situación, sistema semántico y registro. Aquí se puede considerar que la estructura semiótica de un tipo de situación dado es un patrón particular de campo, tenor y modo. Aquí pues resuena el sistema semántico y actividad de manera que las redes dan como opciones semánticas. Los componentes semánticos correspondientes a esto están como activados y pues forman las redes particulares. El siguiente es registro y código. A su vez, la especificación del registro por el contexto social es regulada y modificada por el código. La orientación codificadora sociolingüística, según el término de Bernstein, que representa el ángulo subcultural particular del sistema social. Ese ángulo es función de la estructura social, refleja en nuestra sociedad el patrón de jerarquías y las tensiones resultantes entre las ideologías igualitarias y una realidad que es jerárquica. El siguiente elemento es el lenguaje y el sistema social. Una interpretación del sistema social como semiótica social es un sistema de significados que contribuye a la realidad de la cultura. Este es el sistema del nivel más elevado al que se vincula el lenguaje. El sistema semántico del lenguaje es una realización semiótica social. Además del lenguaje, existen muchas otras formas de su realización simbólica. Pero el lenguaje es como el único en cuanto a que posee su propio estrato semántico. El siguiente elemento es el lenguaje y el niño. Los niños empiezan por crear un protolenguaje propio, un potencial de significado respecto a cada una de las funciones sociales que constituyen su semiótica de desarrollo. En el transcurso como de maduración y socialización, el niño termina por adoptar el lenguaje adulto. Como estrategia para entrar en el sistema adulto, el niño generaliza a partir de su serie inicial de funciones una oposición entre el lenguaje como acción y el lenguaje como aprendizaje. Esto constituye el origen del desarrollo de los componentes interpersonales e ideacionales del sistema semántico del lenguaje adulto. El siguiente elemento y el último es el niño y la cultura. Al aprender el lenguaje, el niño también aprende mediante el lenguaje. Lo que quiere decir que pues, al interpretar el texto o el lenguaje, no solo entiende y decodifica como las palabras, sino que además a partir de ello aprende a identificar como los contextos y los comportamientos digamos que son pertinentes dentro de la cultura. Y pues como y tiene como una serie de opciones semánticas que se caracterizan por la situación o que derivan de los componentes digamos del sistema que lo rodea. Entonces cuando el niño pues es digamos avisado o se le da una orden de que deje de hacer algo, por ejemplo
de golpear con un palo a un gato, el niño entiende no solamente la estructura de la oración o la oración, el sentido de la oración, sino además componentes culturales que implican, digamos, el trato hacia los animales, em, las consecuencias del trato o su relación con esos animales y pues entre otras cosas. Muchas gracias, eso sería todo. Esperemos